Bueno, hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Estamos de regreso después de una ausencia porque por un tema laboral tuve que ausentarme. Estaba en un viaje muy lindo por Europa. Después cuando salga el producto al aire, quiero hacer un video contándoles la experiencia, pero mientras eso no suceda, pues evidentemente no podré hacerlo. Es un trabajo muy lindo que se hizo en ESPN con la producción de PEXA, PEXA Colombia y PEXA Argentina. Un trabajo fantástico que cuando lo ven al aire van a decir, wow, qué buenos somos los colombianos. Mientras tanto, eh, quiero decirles que sigan este canal, suscríbase, comente, comparta, critique, que nos siga en ESPN, en los programas locales, en Balón Dividido, en el programa del mediodía, donde está el señor Casal y el señor Maroco, en 360, también en F90 y en todos los productos, los chicos del Sport Center, todo una gran parrilla para Colombia y que va a tener además, como ya saben, el Mundial de Fútbol. Me duele el final de James. Me duele el final de James. Me duele el final de James porque seguramente él se ha equivocado, pero este país es desagradecido. Este país no sabe lo que es respetar, cultivar, darle su lugar a los ídolos. Claramente James no ha mostrado su mejor nivel en Minnesota porque llegó tarde una vez más a la pretemporada, porque no juega, porque juega la Copa de los Estados Unidos, un torneo menor, y la racha de ganadora de su equipo, el Minnesota United, pues impide que entre a jugar. Además, pues el tema es con extremos, no con un jugador creativo, que lastimosamente para muchos está en desuso. Pero me duele el final de James en la selección. Me duele muchísimo, porque siento que se repite la historia de tantos ídolos grandes del fútbol colombiano que en una gran competencia se pueden ir por la puerta de atrás. Eh, el caso más simbólico, evidentemente, es el del Pío Valderrama, que llegó con 36 años, o para 36 años, 37, en el Mundial del 98, y pues venía ya en el final de su carrera. Valderrama llegó con 28 años al Mundial del 90, y evidentemente ya estaban, paradójicamente estaba también en la Liga de los Estados Unidos. Y yo recuerdo, hay un video en TikTok de los comentarios del partido, de los partidos en ese momento, y hablaban de fútbol lento, de que Colombia estaba lejos del fútbol moderno, y entre el 98 y el 2026 han pasado casi 30 años, 28, y el discurso sigue siendo el mismo. Incluso algunos de los que comentaron ese partido todavía siguen en los medios de comunicación o han regresado. O sea, los discursos no cambian, las historias se repiten. Todo esto es un bucle. Seguramente usted es muy joven, usted no vio el final de Valderrama en el Mundial del 98, pero yo se lo quiero contar. Valderrama, que además tenía una injerencia importante en la selección, en ese momento salió por la puerta de atrás. Paradójicamente, hay dos imágenes icónicas de ese Mundial de Colombia, que es en el último partido como David Beckham, que ya era David Beckham. El año siguiente el Manchester United gana la Champions con Beckham en el campo y como figura, en el 99, pero ya era David Beckham. Y David Beckham sale al final del partido a buscar la camiseta. El último partido de Valderrama en el Mundial es ese, y David Beckham se queda con esa camiseta. Es una imagen icónica. Y en el partido previo en Montpellier, en su lugar en Francia, donde Valderrama brilló con la camiseta de ese equipo con el que ganó la Copa de Francia, eh, Valderrama le metió un pase quirúrgico de los que siempre supo hacer a Leider Preciado para que Colombia ganara su único partido en ese mundial ante Túnez. En ese escenario se despidió Valderrama, en medio de las dudas, en medio de las críticas para mí siempre excesivas, porque cada vez creo que se hace mucho daño al ser humano, al deportista. Entonces alguien dirá, no, pero es que para eso están ahí, por eso son personajes públicos y tienen que asumir, y el maltrato es una cosa que se ha convertido en moneda de cambio diaria para todo el mundo, para el que es muy famoso, para el que no lo es tanto y para el de a pie, que se vuelve viral por cualquier cosa y termina siendo maltratado. Y aquí hay una evidencia de que el camino de James lo recorre de la misma manera
en que lo recorrió Valderrama. También en ese momento Hernán Darío Gómez, el entrenador de Colombia, tomó una actitud sobre el momento del pibe y decidió llevarlo al Mundial. Alguna vez lo dije en uno de los programas y evidentemente pues los que no lo vieron saltaron diciendo que yo estaba en contra del pibe. Jamás, yo amo al pibe Valderrama, o sea, tengo fotos con él, eh, me parece que es uno de los futbolistas más grandes en la historia del fútbol colombiano. Creo que tiene un porcentaje importante de la historia del fútbol colombiano, porque es un jugador que encarna muchos valores y muchas eh, imágenes de lo que es el fútbol colombiano, pero sobre todo un estilo y un jugador que clásico que ya no existe, el tipo que pensaba, que se paraba, que miraba las medias abajo, ese tipo de cosas, de su regreso al Deportivo Cali para jugar la Copa Libertadores a final de la década del 90, 97, contra Peñarol y Nacional, un grupo que compartió con Millonarios. Y es una evidencia que James recorre ese camino también por decisiones propias, por su rendimiento, porque si bien el León pudo recuperar algo de continuidad gracias a la competencia, gracias al objetivo que tenía León, que después por esa situación del Mundial de Clubes y por la sanción de la FIFA termina ausentándose y el proyecto en el que se basaba la llegada de James a León pues termina yéndose a la caneca porque ya no van al Mundial de Clubes a ganar esa gran cantidad de dinero que le permitiría a León poder de alguna manera sopesar la llegada de James, pero sobre todo tener dinero para buscar traer mayores futbolistas y después el equipo lo desarman, se van tres o cuatro futbolistas que, con los que James había hecho un buen primer semestre y ya después el equipo en el segundo semestre se cae. Pero también se equivocó al llegar tarde a Sao Paulo, pero brilló en esa Copa América. Y aquí hay una evidencia de que el momento de James no es el mejor y que lastimosamente está dando toda la papaya posible para que todo el discurso que se ha creado alrededor de él, con, contando solo la mitad de la historia, lo deje ahí, lo deje expuesto. Además, la federación comunica hoy que el entrenador va o está haciendo una gira junto a su cuerpo técnico para ver cómo están los jugadores colombianos en el mundo y eh, que va a ir a Estados Unidos a hablar con James. Entonces, ¿qué va a ir a hablar con James? A decirle que si no juegas no vas a estar en el Mundial, a decirle que lo apoya, a decirle que él, como cuando llegó a Qatar, él fue y le dijo, Lorenzo le dijo, tienes que irte de acá para poder estar en la selección. James se va de Qatar, recae después en Olympiacos, donde no lo hace mal, y es un lugar donde se fue, por ejemplo, Marcelo, que se fue al Fluminense y terminó siendo campeón de la Libertadores. Después se fue el entrenador Mitchell, que también se fue de una manera particular. James tiene un toque con el asistente o el encargado después en un partido ante el Panathinaikos, eh, pero ha venido de tumbo en tumbo, pero ese momento en León en su continuidad pudo ser lo más importante que ha tenido en el último tiempo después del paso por Olympiacos, porque en Sao Paulo jugó poco, porque en Rayo Vallecano nada, y porque su momento más importante fue en la Copa América, gustenos o no. Copa América en la que el equipo fue creciendo y mostró su mejor nivel, donde obviamente los partidos difíciles ante Uruguay, además complicados porque jugar casi todo el segundo tiempo, o todo el segundo tiempo por la expulsión de Muñoz, que es un jugador fundamental en el equipo, la final ante Argentina, una final cerrada, una final pareja, Argentina con 4 días más de descanso, con menos recorrido en kilómetros, no es una excusa, pero es una realidad. Y ese es el último gran James, pero además James dentro de las eliminatorias fue uno de los jugadores que más asistencias dio para Colombia. Evidentemente el nivel del mundial es otro, eh, pero también tenemos que confiar en que el entrenador haga las cosas de la mejor manera y que esos encuentros que tenga con los futbolistas, pues evidentemente sean de la mejor manera para que Colombia llegue al mundial, porque yo sí creo que Colombia va a clasificar a la segunda ronda, hermano. O sea, Colombia no le saca puntos a Uzbekistán y a Congo. Creo que Congo es un partido muy bravo y que creo que lo estamos viendo por encima del hombro. Creo que Uzbekistán es un partido para llenarse de confianza y para marcar varios goles. Am, el partido contra Portugal, evidentemente hay un favorito absoluto, que es Portugal. Igual viéndolo ante México, me parece que metió muchos suplentes, muchos cambios, pero es un equipo que evidentemente es mucho mejor que Colombia. Pero Colombia, el Mundial de Colombia comenzará, particularmente para mí, con el cruce de los 16avos de final,
que dependerá también de la posición, de ser primero, de ser segundo, de ser tercero, ver de dónde cae el rival, pero evidentemente es una lástima el final de la carrera de James Rodríguez en la selección, porque eso es lo que muchos estaban esperando, tener la oportunidad de pedir hasta el cansancio que James no vaya al Mundial, de que el mejor jugador colombiano que ha tenido una Copa del Mundo no se pueda despedir de la mejor manera, de eh, indilgarle, por ejemplo, la eliminación del 2022, cuando él regresa al equipo, Colombia se lo pierde dos partidos, que son ante Argentina y ante Brasil. Revísenlo, él jugó cuando pasa lo de la Copa América, el 500% y todo esto con Rueda, él regresa a los últimos seis partidos. Recuerda aquel partido ante Argentina en Córdoba, donde es Falcao dice lo que dice, y pierde ante Brasil en Brasil. James entra en el remate del partido, por un Colombia pierde una pelota saliendo, una pelota por la derecha y termina marcando Brasil. Entonces, James debe ir al Mundial para despedirse por la puerta grande. No sé si como titular, no sé si, porque ya hay gente que quiere que solo juegue minuticos y este tipo de cosas, como si a Colombia le sobrara el talento. Veremos cómo llega Carrascal, veremos cómo aparece Quintero, que para muchos le sobra el fútbol, pero a cuentagotas. Sirve el fútbol de Quintero a cuentagotas, pero no sirve el fútbol de James a cuentagotas. Paradójico. Pero ojalá y que también me preocupa en exceso lo que pueda pasar con Luis Díaz. Porque si a James lo han acabado como lo han acabado, ya hay varios que están agazapados con el bate en la mano para decir que Luis Díaz solo puede jugar bien en el Valle. Ya lo han dicho, ¿no? No se dan cuenta de que allá tiene un par de cracks candidatos al Balón de Oro al lado en el ataque y que aquí no los tiene. Creo que somos de otro tipo de tamaño. Muchas gracias por estar. Les cuento que intentaré hacer más videos ahora de regreso. Veremos cómo nos va con este en el retorno. Un abrazo.